Buenas tardes, mi nombre es Miguel Capellán Veras, matrícula 218-1465 y le voy a estar hablando sobre los órganos femeninos genitales. El aparato genital de la mujer está compuesto por dos glándulas, los ovarios que producen los ovocitos, las trompas uterinas que conducen los ovocitos hasta el útero en el cual se desarrolla el óvulo fecundado, y la vagina y la vulva, que son los órganos de copulación. Los ovarios. Los ovarios son órganos productores de ovocitos. Contienen también los elementos de una glándula de secreción interna. Son dos, uno derecho y uno izquierdo, situados en la cavidad pélvica posteriormente a los ligamentos del útero. Tiene forma ovoide ligeramente aplanado de lateral a medial. En este órgano se pueden distinguir dos caras, una lateral y una medial, dos bordes, una mesoovárica y otro libre, y dos extremidades, una tubárica y otra uterina. En la pubertad su superficie es lisa y luego se vuelve irregular, se va cubriendo de salientes formados por folículos ováricos vesiculares de Graf. La medida del ovario mide aproximadamente de 3,5 centímetros de altura a 2 centímetros de anchura y 1 centímetro de espesor. En personas vivas el ovario es blanco rosado, en cadáveres es blanco grisáceo. El ovario se halla completamente libre y descubierto en la cavidad peritoneal. En la cara lateral presenta en la región ocupada por el ovario una depresión denominada fosa ovárica, en el cual se aloja la cara lateral convexa del órgano. La existencia de la fosa ovárica se debe a los relieves que forman alrededor de ella. El ligamento ancho del útero inferior y anterior, los vasos linfáticos externos superiormente y los vasos ilíacos internos y el uréter posteriormente. En efecto, estos órganos son los que elevan el peritoneo parietal y limitan la fosa ovárica. En esta depresión el ovario se halla en relación con los órganos que cruzan, como son la arteria umbilical y el nervio y los vasos obstructores. En la multipara, como también dijimos, que es la cara lateral, el ovario está situado más inferiormente, su cara lateral se vuelve inferolateral y no sigue el conducto con la fosa ovárica, sino que descansa en otra depresión de la pared pélvica situada posterior e inferiormente. Cara medial es convexa por el infundíbulo de la trompa que se replega sobre el ovario. Medios de fijación y ligamentos del ovario. El ovario se mantiene en su posición por medio del mesoovario, el ligamento propio del ovario. El mesoovario es muy corto y solo permite al ovario movimiento de charnela. El ligamento suspensorio del ovario está compuesto de fibras coagulativas y más musculares lisas. Vasos y nervios. Las arterias del ovario proceden de la arteria ovárica y de la arteria infenina. La arteria ovárica lleva al ovario siguiendo el ligamento suspensorio del ovario. Las trompas uterinas. Las trompas uterinas o trompas de Falopio son dos conductos que se extienden a lo largo del borde superior de los ligamentos anchos del útero. Las medidas. Su longitud es de 10 a 14 centímetros. Su diámetro externo, que mide aproximadamente de 3 milímetros,
en el cuerpo del útero. División. En la trompa uterina se distinguen 4 partes que difieren entre sí. Esas partes son la porción uterina o porción intramural, istmo, la ampolla y el infundíbulo. La porción uterina está situada en el espesor de la pared uterina, mide 1 centímetro aproximadamente, su diámetro alcanza 0,5 milímetros. El istmo. De la trompa uterina nace el vértice del cuerpo del útero, un poco superior y posterior al ligamento redondo del útero y superior y anterior al ligamento propio del ovario. Este segmento de la trompa uterina es casi cilíndrica y se considera firme. Mide de 3 a 4 centímetros de longitud y de 3 a 4 milímetros de diámetro. La ampolla de la trompa uterina. La ampolla es la más voluminosa, alcanza de 7 a 8 de longitud y de 7 a 8 milímetros de diámetro. No es cilíndrico como el istmo, sino que esta es plana. El infundíbulo de la trompa uterina. La trompa uterina termina en un ancho embudado denominado infundíbulo de la trompa uterina. Se ensancha bruscamente en el extremo de la ampolla. Las trompas uterinas están compuestas por 4 capas superpuestas. La primera, capa serosa peritoneal. Segunda, la capa subserosa conjuntiva, en la cual se discurren las principales ramificaciones vasculares y nerviosas. La tercera, capa musculares. Y la cuarta, capa mucosa. Vasos y nervios. Las arterias de la trompa uterina proceden del arco arterial formado en el mesoplampis. Las venas de la trompa uterina son numerosas y siguen un trayecto semejante al de las arterias, vertiendo en las venas ováricas y uterinas. Los vasos linfáticos se unen a los colectores linfáticos del ovario, ascendiendo por ello a lo largo de los vasos uterinos. A continuación, el útero. El útero. El útero es un órgano destinado a contener el óvulo fecundado. Está situado en la cavidad pélvica, en la línea media entre la vagina y el recto superior de la vagina e inferior a las asas intestinales y al colon sigmoides. Tiene forma de cono, truncado, aplanado y de anterior a posterior. El útero mide de 7,5 centímetros de longitud, 3,5 centímetros para el cuerpo, 2,5 centímetros para el cuello y 1,5 centímetros para el istmo del útero. Su consistencia en un cadáver es duro. El útero tiene 2 caras, una cara visceral o anterior y una cara intestinal o posterior. Vasos y nervios del útero. Las arterias del útero reciben sus vasos de la arteria uterina. Después de haber cruzado el uréter, la arteria uterina alcanza el cuello del útero. Un poco antes de llegar al cuello de la arteria uterina, proporciona ramas víscero-vaginales por la vagina. Las venas uterinas vierten en los densos plexos uterinos situados a los lados del útero. Los vasos linfáticos. Se deben distinguir los vasos linfáticos del cuello y de los vasos linfáticos del cuerpo uterino. Los vasos linfáticos del cuello del útero se dirigen en la mayor parte de los casos hacia los nódulos linfáticos ilíacos externos. Los vasos linfáticos del cuerpo del útero drenan en los nódulos linfáticos aórticos laterales, en los nódulos linfáticos proaórticos.
El nervio está inervado por el plexo uterino. A continuación, la vagina. La vagina es un conducto que se extiende desde el cuello del útero hasta la vulva. Forma, si está vacía, la vejiga es plana, de anterior a superior. Su pared anterior es adosa a la pared posterior. La longitud de la vagina es por término medio de 8 centímetros. La pared anterior, de 7 centímetros de longitud, es ligeramente más corta que la pared posterior, que alcanza unos 9 centímetros. Sus relaciones. En la vagina se deben considerar una cara anterior y una cara posterior. La cara de la vagina la pared de la vagina está constituida por 3 capas. Una capa externa conjuntiva, una capa media de musculatura lisa formada principalmente por fibras longitudinales superficiales y fibras articulares profundas. Una capa interna mucosa. Los vasos y nervios. Las arterias de la vagina son a cada lado. Una superficialmente a las ramas vaginales de las arterias uterinas y la rama del cervico vaginal. 2. En la parte media del conducto de la arteria vaginal, que irriga aproximadamente la mitad o los 2/3 inferiores de la vagina. 3. La arteria rectal media. Las venas de la vagina forman a los lados el plexo venoso vaginal, anastomosado con el plexo venoso uterino, anteriormente con el plexo venoso visceral. Sus vasos linfáticos son uno de las arterias uterinas y otros a la arteria vaginal. Ahora la vulva y los genitales externos femeninos. Se designa con el nombre de vulva el conjunto de órganos genitales externos de la mujer. Configuración general de la vulva. La vulva está compuesta por la parte central de la depresión media del cuello profundo, se abre a la uretra y a la vagina. Esta depresión es el vestíbulo de la vagina, está limitada a cada lado por los anchos pliegues cutáneos, que son el labio mayor de la vulva lateral y el labio menor de la vulva. El clítoris está formado por la unión de dos cuerpos conocido como un cuerpo cavernoso del clítoris. El clítoris también se conoce como un cuerpo erecto. Gracias.